Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a este foro tan importante. Héctor Jaime, de verdad gracias por siempre subirme a estas discusiones de las que pues uno aprende, componentes tan comprometidos con distintos temas, pero al final tenemos entre todos nosotros importantes coyunturas. Yo había dado una presentación, no sé si esta se esté viendo o no, pero la verdad es que lo que quiero más que nada es dejar en claro varios puntos. No sé si ustedes la van a transmitir o yo debería compartirla, pero de cualquier manera, si no, me arranco así. Yo quiero comenzar con un punto muy importante, que tiene que ver con el sistema... Perdón, ya está tu presentación, Sofía, perdón la interrupción, ya está en la pantalla. What's up, nigga? Yo también la puedo ver, es que yo no la puedo ver. No sé si se escucha. Se escucha muy bien, Sofía. Si quieres, Sí, ok. Adelante. Nos Okay. escuchamos. Bien. Perfecto, muchas gracias. Ok, ya está la presentación, ya vi, perdón. Bueno, yo lo que quiero es hablarles de algunos temas fundamentales en relación al sistema de salud brevemente, cómo se recibió el sistema de salud en esta administración y qué ha pasado a partir de esta administración para ver con qué nos encontramos un poco frente a COVID. Evidentemente no me da tiempo de tocar todos los temas y los puntos si esto es tan rápido, ¿no? Si alguien pudiera cambiar la presentación a la segunda, por favor, porque no. El sistema de salud público mexicano, simplemente para decir por qué es complejo y en qué nos encontramos, ¿no? Es un sistema fragmentado que se organiza en subsistemas y esto va a generar coberturas distintas. Esto también es así porque está relacionado desde su origen con la condición laboral de las personas. Aquí hay un punto que toco, información para este foro que es importantísimo, es muy compleja y la verdad es... está muy mala información dentro del sector y tiene que ver con todo esto de ser fragmentados, los subsistemas, la poca inversión que se le ha dado a los sistemas de información. Y ojo, un sistema de información es básico para lograr una rectoría. Si tú no cuentas con toda la información que se requiere en tiempo real, pues realmente va a ser difícil que tengas rectoría. Todo esto termina por generar, evidentemente, inequidades para el sistema de salud. Siguiente, por favor. Bueno, es que no sé por qué no se puede. La herencia de la administración pasada, que es la siguiente diapositiva. Había varios momentos en donde era fácil involucrarlos en decisiones importantes, daba las juntas presenciales, daba pues... Bueno, voy a continuar con el tema de la herencia de la administración pasada, ¿no? ¿Qué heredamos la administración pasada? Muchísima corrupción en el sistema de salud, particularmente en el Seguro Popular. Hubo una importante reducción de presupuesto, no se había visto reducción de presupuesto, y el sexenio pasado se estableció el tema de ir reduciendo el presupuesto en salud. No hubo inversión real en infraestructura. Un aumento, por ejemplo, se aumentaron los últimos 2 años los derechohabientes del IMSS en millones, pero no en plazas de personal de salud ni en camas por derechohabientes. Entonces, esto hace que bajemos en automático frente a los países de la OCDE por camas por cada 1000 pacientes. Entonces, esta reducción es lo que vamos a ver ahorita y es lo que nos va a afectar muchísimo. No hubo rendición de cuentas el sexenio pasado y la primera y grande opción para verlo es que la encuesta nacional de salud no se llevó a cabo en tiempo y forma por cuestión supuesta que no había el dinero para realizarla. Finalmente se realiza la ENSANUT. La ENSANUT tiene que haber estado terminada para 2018, tenían que salir desde 2017. En verdad se libera el dinero hasta 2018 y pues acaba estando en 2019. Con esto pues no podemos ver qué se hizo y cómo medir o qué no se hizo. Adicionalmente otras cosas muy claras, como por ejemplo el tema de las cifras de vacunación. Ojo que fueron siempre imprecisas. Y otros temas importantes. Pero aquí quiero puntualizar algo, regresar al sistema de vigilancia epidemiológica. Todo lo que tenía que ver, porque eso nos importa frente a COVID, todo lo que tenía que ver en relación a el INDRE y a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, no se hizo ningún cambio. Ningún cambio. Se inauguró todo lo que era del INDRE y todo lo que se había hecho durante la influenza. Tuvieron chance de inaugurarlo, recién llegaron los nuevos.
y nunca más se volvió a invertir. Hoy estamos trabajando con ese sistema de información que tenía el INDRE justamente a partir de lo que tenía el INDRE en la influenza. O sea, estamos en 2009 en temas de infraestructura de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y creo que es importante y justo decirlo. En la siguiente diapositiva, donde dice la nueva administración, tampoco ha habido inversión en salud, por el contrario. Yo creo que uno de los temas más graves ha sido, que ya lo mencionó María Amparo, el cambio del mecanismo de compra que ha provocado un verdadero desorden y un verdadero desabasto. No solamente el desabasto, sino la compra directa de medicamentos que ya se mencionó, pero también algo que fue muy importante. Cuando se compraron los oncológicos a Francia, ojo, en términos de salud, se compraron sin registro sanitario. A los días de esto, digamos por el escándalo que era para los involucrados, surge lo que es el decreto. Ahí ya sale el decreto donde se podían comprar de diferentes mecanismos, pero comprar sin registro sanitario, digamos, es algo que habíamos superado hace muchísimos años. En ese inter, en este desorden que traíamos de angustia por el desabasto, se crea ya formalmente en la Ley General de Salud del INSABI y se desaparece el Seguro Popular. No me puedo detener a todos los cambios que esto trae, pero créanme que son muy importantes y que impactan de manera grave en algunos aspectos al derecho a la salud, como es que en la ley se saca todo lo que tiene que ver con el tercer nivel de atención. Hoy solo quedó en una palabra y en una promesa verbal. Si va a estar el tercer nivel, estará hasta diciembre. Esto ha generado incertidumbre y esto también lo quiero mencionar aquí, que esta reforma, digamos, la incompleta o que hay que volverle a meter mano y llevar a cabo una reforma adicional a la Ley General de Salud, tiene otros problemas frente a lo que hoy vamos a vivir como COVID. Por ejemplo, nadie entiende bien qué es el INSABI, porque sus reglas de operación no están, se supone que van a estar hasta junio. Yo no sé si para junio van a estar o no. Pero si ustedes se fijan en periódico, en redes, no está el INSABI. Porque como que extrañamos lo que era el Seguro Popular o estábamos acostumbrados al Seguro Popular y el INSABI está medio amorfo. No sé si por la falta de liderazgo, de experiencia o de reglas de operación, pero por una u otra manera no acabamos de entender bien qué está pasando aquí. Seguimos con el tema de desabasto, no solo ante COVID, sino cosas que se vienen arrastrando. Falta de atención, por lo tanto estamos presenciando un aumento en la judicialización del derecho a la salud y de llevar estos temas a tribunales. Y otro de los aspectos, por mencionar, digamos, como que los más importantes, es el actuar de COFEPRIS, ¿no? Por un lado es una COFEPRIS ausente, una COFEPRIS que no vemos aparecer mucho y de pronto la vemos cuando surgen temas de quiero regular este monopolio, pero está bien que lo regule, es la autoridad competente para regularlo, pero antes de estar haciendo este tema de la regulación del monopolio, digamos, ataca al monopolio sin garantizar el abasto de temas muy importantes para nuestro sector. Entonces hay un tema ahí de confusión, por decirlo menos, al respecto. ¿Qué vamos a encontrar frente a la llegada de COVID? Pensemos en enero, pues un sector salud que está completamente distraído. Los subsistemas están distraídos en el sentido de estamos viendo abasto porque no tenemos oncológicos y este tipo de cosas. Pero ya está llegando COVID, pues sí, pero es que también tengo que tener abasto. Entonces, esto es algo que también tenemos que resaltar. Hay un tema, a partir de que surge COVID, que no quiero dejar de mencionar, que se liga con el siguiente que voy a mencionar, que es la falta de institucionalidad. Constantemente se estuvo viendo en redes, en artículos, presionando en foros el tema de por qué si ya está llegando COVID no se ha reunido el Consejo de Salubridad General. En la respuesta, y que fue difícil, de H1N1, la reunión del Consejo de Salubridad, donde había muchísimas opiniones, no todos estaban de acuerdo en suspender actividades, por ejemplo, pero finalmente el diálogo, incluso para los ciudadanos, nos da certeza que se están discutiendo los temas, nos da la posibilidad de ver las diferentes opiniones. Aquí no se ligó el tema de la respuesta en el Consejo de Salubridad y fue tardía. No solo tardía, sino, por ejemplo, no se invita y no se convoca a la UNAM, que siempre ha estado formando parte del Consejo de Salubridad. Entonces esto, el no llamar al Consejo de Salubridad y todo aquello que se destraba a partir de los acuerdos por parte del secretario de Salud exposta a las reuniones del Consejo, todo aquello que se destraba nos hace ir lentos como sociedad
en el sentido de estar alertas, preparados, leyendo más sobre el tema, pero institucionalmente en términos también de capacitación, insumos y una respuesta organizada. Este tema de la respuesta organizada genera también un tema de una falta de rectoría en la respuesta frente a COVID, en relación a las acciones principalmente de mitigación. ¿Por qué? Porque se genera una desarticulación en el país. Ojo, salud, la materia de salud es una materia concurrente, sí, en términos normales. Estamos actuando con un órgano constitucional, por eso la prisa que se reunió en el Consejo de Salubridad, porque aquí sí estamos hablando de una emergencia sanitaria. Y entonces tiene que haber un punto de partida común. Evidentemente, algunos estados, por necesidades demográficas o de carga de la enfermedad, tendrán que hacer algunas cosas particulares por su propia población. No es lo mismo un estado que tenga, no sé, mayor obesidad, hipertensión, o otro que tenga problema de agua, que otro que no tenga en números muy altos esos dos problemas, por decir la situación. Entonces, ahí sí puede haber una diferenciación entre estados en cómo ejercer algunas facultades. Pero, ojo, debe de haber siempre, cuando esté el Consejo de Salubridad, etcétera, un punto de partida común y estrategias específicas para toda la República. Esto no solo en términos de gobernabilidad, sino también en términos de lo que nos dan a nosotros como población, ¿no? El mensaje que nos mandan. De no ser así, entonces surgen personas que dicen, ¿por qué no hay un modelo de predicción? A mí me hablan del modelo Centinela, yo quiero un modelo de predicción. ¿Cuántos casos por margen de error voy a tener? ¿Cuántos casos de muertes voy a tener? Y entonces, esta desarticulación nos genera incertidumbre, y entonces decimos, pero esto de la neumonía típica, pero ¿cuál es el modelo de predicción? Se publicó uno en Nexos o en otros lugares que se están publicando y diciendo en el periódico otro tipo de predicciones. ¿A cuál le creemos aquellos de nosotros que no somos epidemiólogos o no sabemos hacer modelos de predicción porque tampoco somos matemáticos? Entonces, esto es una problemática que tiene que ver con un tema, yo creo que de gobernabilidad frente a la pandemia. Otro tema que también ya se mencionó y que creo que es muy importante en cuanto a información y tiene que ver con puntos que acabo también de mencionar, es las decisiones para concentrar la compra frente a COVID. ¿Qué es lo que pasa? Pues de repente nos enteramos que el gobierno va a China, pero si ustedes mal no recuerdan, primero, pues estaba que Hacienda era la encargada de la compra. Luego incluso salió en el periódico que el INSABI iba a decir, iba a ayudar en conjunto a Hacienda para ver qué insumos se necesitaban para entonces salir a comprar. Después vemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo sabemos qué se está comprando? Y en salud es muy importante. El gobierno va a China para surtir, ¿no?, a todos los subsistemas en la compra. ¿Cuál es la relación de costos? La calidad. ¿Cómo podemos saber si es competitiva, transparente? Nos hablan de certificaciones internacionales. Pues sí, pero no es lo mismo tener la certificación de la FDA que tal vez la certificación de una agencia de China que no conozcamos, ¿no? ¿Cuáles certificaciones de forma específica? Tipo de contrato, ¿cuál es la garantía del producto? ¿No? Entonces, en esta compra parecería que estamos en un área comercial desprotegida. También coincido que quien es el responsable final de la compra y si está mal realizada, ¿a quién le vamos a imputar esa responsabilidad? Sí estoy de acuerdo en que se hagan conforme a la emergencia, ¿no? No nos vamos a poner a hacer licitación. Quizá tenemos que comprar más caro a final de cuentas por ir tarde, pero ni modo que no compremos, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que se van a tener que ir entendiendo y construyendo en el camino, pero con transparencia. Lámina, por favor. Con transparencia y con claridad. Ya estoy por acabar, voy en la lámina número 7. También hay un tipo de contradicciones importantes en toda la información. Voy a poner un ejemplo que ha estado sonando mucho en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, hablamos de faltas que surgió desde el principio cuando hablábamos de las definiciones operacionales que daban desde el sector salud. Y esto tiene que ver con datos muy importantes para la respuesta organizada de los propios médicos y personal de salud. Pero aquí no voy a utilizar ese ejemplo, voy a utilizar el ejemplo que está ahorita, digamos, en mucho cuestionamiento.
las contradicciones y la falta de definición en actividades esenciales y no esenciales. ¿Cuál es el parámetro para esta definición? Porque no está bien entendida. Una, por una falta de articulación de la que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, ¿cómo tomo la decisión? ¿Es una decisión política o es una decisión a partir de las cadenas de contagio? Tomo aquí un par de ejemplos. El primer ejemplo es, se había dicho que las cervecerías sí, y luego se les dijo que no podían. Ok, ¿con base en qué? ¿A las cadenas de contagio o por qué la cerveza como tal, como producto, no es esencial? Ahora, aquí es bien importante hablar del tema que está en la diapositiva 7. Aquí hablamos de, se dice desde el día de ayer, ya se había mencionado, se puede Dos Bocas, se puede el aeropuerto, el banco que está construyendo el ejército, estos sí se van a poder. Ojo, y los derechos de los trabajadores que van a estar ahí trabajando, que son empleos indirectos, que son temporales, porque es mientras está la construcción, y los derechos de estos trabajadores, y si esos trabajadores se contagian, va a ser igual, digamos, el trato y la sanción en caso de a la autoridad por este tipo de contagios, porque también es cierto que tenemos del otro lado empresas, que yo entiendo que no se abre una empresa que no sea esencial, pero empresas que, por ejemplo, hacen empaques de medicamentos en las maquiladoras, hacen empaques para los medicamentos, que pueden ser empaques que se mandan, por ejemplo, a Estados Unidos, y luego ese medicamento lo utilizamos nosotros porque tiene aquí registro sanitario. Estamos rompiendo las cadenas de suministros. ¿Por qué? Porque gobernadores muy asustados ante lo que está pasando en sus estados decidieron cerrar todo. Esto es bien grave, porque estamos en un tema internacional, en un tema de comercio, que claro, hay que cuidar primero todo el tema de la salud, y yo creo que en una ponderación evidentemente viene primero el tema de la salud, pero ojo, si lo cuidamos mal, rompemos ciertas cadenas de suministros en alimentos, incluso en medicamentos, no solo en un tema que nos afecte por los tratados internacionales, sino incluso hablando de productos de los cuales nosotros nos vemos beneficiados. Entonces, creo que aquí es bien claro, no tenemos la información clara sobre este tema, es por cadenas de contagio, cómo las están midiendo, por qué los gobernadores cierran, a pesar que se trata de temas esenciales, qué está diciendo la federación, a dónde vamos. Vamos a la Secretaría de Economía para poder hacer este tipo de cosas. Y lo mismo, aquí, COFEPRIS, hay empresas pequeñas, mexicanas, que hacían algún producto, quieren hacer rápidamente el giro para hacer un producto y aportar ante la pandemia, pero no se les otorga el giro. Esto es grave también, porque entonces, una vez más, nos quedamos cortos para poder ayudar a nuestro país. Por último, me habían comentado que les gustaría mencionar como qué pasos podríamos seguir. Y sí creo que hay una pregunta que nos tenemos que estar haciendo desde ahorita. ¿Cómo vamos a sacar adelante al sector salud? Va a terminar desgastado, fracturado, observado. Ojo, que aquí en este país se discrimina hasta a los doctores, a todo el personal de salud se le maltrata. Primero, evidentemente, creo que se debe modificar el mecanismo de compra para lograr un abastecimiento. Pero ojo, no perdamos de vista, en España ya salió hoy un artículo impresionante de las gráficas de lo que están viendo que viene después de COVID para salud. La gente no está yendo a su atención, pensemos en enfermedades crónicas, no están yendo ahorita a los hospitales por medio a el tema de COVID. ¿Cómo va a pasar esa carga de la enfermedad? ¿Cómo la vamos a atender después de COVID con un sistema que va a terminar más fracturado de lo que ya está? El tema de salud mental, no estamos preparados para atenderlo en macro, digamos, no tenemos la capacidad y se redujo el presupuesto en áreas importantes de salud mental. Obviamente también creo que tenemos que ir pensando en la modificación requerida en la Ley General de Salud en materia del INSABI. Si no podemos en todo, sí, cuando menos en las partes principales, porque después de COVID va a haber mucho por hacer en nuestro sistema de salud. Espero haber sido más o menos clara con relación a los puntos principales. Creo que hay mucho más que decir aún. Muchas gracias.